Hola, hola. Buenos días. Bueno, como decía el hermano, una bienvenida especial para cada uno de ustedes. En la parte de adelante hay suficientes sillas. Aquí, acá, pueden pasar. Las personas que están atrás, no hay ningún problema. Bueno, gracias al Señor por poder estar acá en esta mañana, ¿no? Hemos podido recordar lo que costó la salvación de cada uno de nosotros, ¿cierto? Y también la oferta de salvación para las personas que no conocen a Jesucristo. Bien, bueno, hay un tema que realmente siempre me ha apasionado mucho, del cual tengo mucho que aprender, tenemos mucho que aprender. No veo solamente la necesidad personal, sino en general, en mi propio hogar, en la iglesia, en el entorno en general, aún en el mundo. Y quiero pensar en la palabra familia. ¿Qué será eso? Familia. ¿Será importante hablar de la familia? Resulta, hermanos, que estaba consultando, siempre miro la definición secular, pero no niego que algo me gustó de lo que vi en Google. Voy a leerlo, textual. La familia es el grupo básico de la sociedad, conformado por personas unidas por vínculos de parentesco, sangre, afinidad, matrimonio o adopción. Mire lo que dice a continuación, que comparten un proyecto de vida. ¿Eso aplica para las familias cristianas? Comparten un proyecto de vida. Y yo estaba pensando en esa definición. Venga, esto aplica para nosotros. Yo comparto un proyecto de vida con mi familia. Nos interesa lo mismo. Tenemos la misma esperanza. Tenemos los mismos propósitos. ¿Qué más dice? Bueno, comparten un proyecto de vida en común y lazos afectivos. Mire lo que dice aquí. Actúa como el primer entorno socializador. Interesante. Esencial para el desarrollo emocional, la protección, atención, y la enseñanza de normas y valores. Eso dice en Google. La pregunta ¿es esto real? ¿Realmente eh, es eso lo que pasa con las familias? Todas están apuntando con una misma visión, con un mismo propósito. ¿Hay una unidad en las familias? Yo diría que no. Obviamente estoy generalizando. Encontramos cada día más familias con más cuartos, más televisores para cada integrante de la familia, ¿cierto? Es muy difícil encontrar una familia que vea una película juntos. Cada cual tiene sus dispositivos, su tiempo, su espacio, sus amistades, sus propósitos, pero ¿qué significará la familia para Dios? Nos hemos preguntado eso. Otra pregunta, ¿qué influencia tiene Dios en la familia? ¿Él será que se inmiscuye en las familias? ¿Dios quiere opinar sobre tu familia? ¿Qué planes tiene Dios para la familia? ¿Qué propósitos? ¿Qué tareas? En general, la pregunta sería, ¿qué tanto se interesa o está pendiente Dios de la familia, no? Otra pregunta que podríamos hacernos es, ¿quién diseñó la familia? ¿Cómo la diseñó? ¿En qué entorno? ¿Será eso importante valorarlo, hermanos? Pues vamos a mirar según la palabra de Dios y tengo que irme al primer versículo de la Biblia, Génesis capítulo 1 y versículo 1. Vamos allá
Génesis 1:1. ¿Qué dice ahí? Muy bien, dice, en el principio, ¿qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Creó Dios los cielos y la tierra. ¿Había cielos? ¿Había tierra antes? No. Ahí estamos viendo que es creación de Dios. Dios hizo lo que vemos y aún cosas que no vemos, que no conocemos. ¿Sabe cómo las hizo? Dice con la palabra de su poder. De tal manera que lo que existe fue hecho de lo que no existía, dice la palabra del Señor. O sea, Él creó el ambiente propicio, adecuado, antes de crear una familia. Interesante. O sea que desde la creación Dios pensó y diseñó una familia. Dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero insisto, antes de crear personas, antes de crear familias, Dios creó un lugar adecuado para ellos. ¿Es así o no? No creó al hombre y a la mujer en un caos que existía. No, no, no funciona así. Por eso es que a veces cuando los jóvenes hablan de matrimonio, es bueno decirles esto. Antes de crear una familia debe haber un ambiente, un entorno adecuado para que exista una familia. Por ejemplo, dónde vivir, de qué vivir. Son cosas que a veces los jóvenes no tienen en cuenta. Primero se enamoran y después piensan en esas otras cosas. Versículo 27 dice, y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó. ¿Cómo lo creó? Varón y hembra los creó. Y es muy interesante pensar en esto porque aquí vemos el sexo definido, según Dios, no según las idioteces que escuchamos todos los días, que a mí a veces me parece hasta ridículo debatir con esas personas. Yo creo que hasta innecesario, ¿cierto? Que a mí alguien y me diga que ese ventilador es verde o es rojo, pues si a usted le parece que es verde, pues, pero él no es verde, él es negro. Y hay debates en los que no hay que entrar. Si bien a nosotros nos corresponde enseñar y proclamar lo que Dios ha dicho a través de su palabra, eso es. Pero dice, creó al hombre, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Eso es, según la palabra de Dios, según la Biblia, lo que existe en la raza humana, en el género humano. Varón y hembra. Está definido desde el primer libro de la Biblia, desde el primer momento de la creación. Eso fue lo que Dios diseñó. Eso fue lo que Él diseñó. Su propósito. Y no hay una cosa que importe más que los propósitos de Dios. Realmente es lo único importante. Sigamos pensando en la familia. Versículo 28, ¿qué dice? La primera parte del versículo dice, y los bendijo Dios. ¿Quién da la bendición a la familia? No es lo que yo quiera. No es con quién me quiero casar y porque es que a mí me gusta así, porque es que el corazón me late fuerte o porque yo tengo unas sensaciones, unas emociones, un desenfreno, sea sexual o sea sentimental. No. Para que una familia sea constituida según Dios, debe tener la bendición de Dios. Y los bendijo Dios. Eso dice ahí, ¿cierto? Pero también existe la procreación. Mi hijo no es un perro. Mi hijo no es un cerdo, no es un gato. La procreación es bíblica, hermanos. La familia se reproduce y veíamos que Google mismo dice que es la base de la sociedad, es la base de la iglesia, es la base de todo. Ante tanta estupidez que hay que escuchar hoy en día, hermanos, sería bueno leer la Biblia. Sería bueno de vez en cuando abrir la Biblia y venga, ¿qué dice Dios?
¿Qué dice Dios? Porque ¿qué dice un filósofo, un profesor que va para el infierno? Que eso descresta a muchos muchachos hoy en día. El conocimiento, la ciencia de personas que van para el infierno. ¿Nos descresta eso, hermanos? ¿Un científico? ¿Un filósofo? ¿O nos interesa qué dice Dios? La sexualidad, sin duda, está aprobada por Dios. Y desde el principio Él dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Vamos a tratar de hacer una introducción hoy, hasta donde el Señor permita, del tema de la familia. Mire lo que dice el versículo 29 y el 30. Y dijo, ¿quién dijo? ¿Será importante eso? Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y adivine qué. Y fue así. O sea, Dios proyecta algo y es así. O debe de ser así. ¿Qué podemos deducir ahí? Que el cuidado, la provisión y el sustento siempre ha venido de parte de Dios. Hermana, hermano, en la nevera de su casa hay mercado, hay papas, hay leche, hay verduras, hay carne, porque esas cosas las creó Dios. No comemos dólares, dinero, ni oro. No conozco el primero que se alimente con monedas, que parece que sí, pero eso no son las cosas más importantes, que a veces es lo que nos esforzamos por darle a nuestros hijos, ¿cierto? Dejarles dinero. No, hombre, el cuidado dice que viene de parte de Dios. Dice que aún los pajaritos, ¿quién los sustenta? ¿Quién los cuida? Dios, los lirios del campo, dice la palabra de Dios, que ni aun Salomón se vistió con tanta esplendidez, con tanta hermosura. Esa hermosura la da Dios. La provisión, si hoy usted desayunó, si en su casa hay un almuerzo ahorita que regrese a su casa, si existe eso, es porque Dios lo ha provisto. Y desde un principio fue así. No son, hermanos, nuestros esfuerzos. Claro que debemos de ser diligentes, claro que hay que trabajar. El que no trabaje, que no qué, que no coma, pero es Dios el que provee todo. Aún las fuerzas para usted trabajar, aún las capacidades para usted dirigir, sea un negocio, una empresa. Dios ha creado eso y lo ha puesto a disposición de nosotros. Sojuzgarla, señorear sobre ella, pero dice que todo lo que estaba ahí estaba a disposición del hombre. ¿Será que se interesa Dios en la familia? ¿Tiró Dios a los primeros seres ahí para que se estrellaran contra el mundo? ¿O él dio instrucciones? Él dijo qué quería, qué no debían hacer, qué sí debían hacer, cómo se alimentaban, cómo vivirían. Entonces pensemos en la familia. Y hay varios puntos que voy a mirar y en dónde el Señor utilizó las familias. Interesante. Para crear una nación. Bueno, ya vimos que al inicio de la creación, al comienzo de la creación, Dios utilizó una familia. Los bendijo Dios. Les dio instrucciones. Ya conocemos el desenlace, pero ese era el propósito de Dios con una familia. Luego, Dios llama a Abraham. Génesis 12:1. Perdón, Génesis capítulo 12, versículo 1. Le damos 3 versículos ahí, pero Jehová había dicho a Abraham, ¿qué le dijo? Vete de tu tierra y de tu parentela
y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. ¿Y sabe qué más le dijo Dios? Y serán benditas en ti todas las que, todas las familias de la tierra. ¿En qué estaba pensando Dios? ¿En una qué? En una familia. Versículo 5. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado y las personas que había adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Vemos el propósito de Dios que le dice a él, salga, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. En ese propósito también había otra familia, la familia de Isaac. Luego sería la familia de Jacob, ¿recuerdan? Y de esa familia el Señor iba a hacer una gran nación. 12 hijos, 12 tribus, que hasta el día de hoy, hermanos, de esa familia encontramos una nación que se llama Israel. Una familia, una familia. Pero yo sigo avanzando en la historia y me encuentro, devolvámonos un poquito al capítulo 7 de Génesis, y ahí vamos a encontrar que el Señor utilizó una familia para juicio y preservación de vida. Interesante. Para juicio y preservación de vida. Génesis 7:1 dijo luego Jehová a Noé, ¿qué le dijo? Que entrara solo. Entra tú y toda tu casa. Esto no se refiere a tablas, a puertas. Cuando habla de casa y habla de personas. O sea, ¿de qué? De la familia. Entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Capítulo 9 y versículo 1 dice, bendijo Dios a Noé y a quién más, y a sus hijos, y les dijo fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Nuevamente habla de la procreación. Y Hebreos 11:7, hermanos, si quieren lo pueden proyectar acá para que no lo tengan que buscar. Hebreos 11:7 nos habla de esta familia y del propósito de Dios. Dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor, preparó el arca en que su casa se salvase. Pero ¿sabe qué más dice? Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Entonces, Dios pensó en una familia para preservar la vida, la raza, pero también para condenar al mundo, según vimos en Hebreo. Interesante. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Abraham es el padre de ¿qué? De la fe. ¿Qué quiere decir eso? Que para tener las bendiciones que el Señor prometió a través de Abraham, nosotros debemos de tener como Abraham ¿qué? Fe. Tenemos que creer la justicia que viene por la fe. Avanzamos un poco, capítulo 19, ahí mismo, Génesis. Para castigo, protección y misericordia. También el Señor utilizó una familia. Génesis 19:15 dice, y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo, levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí para que no perezcas en el castigo de la ciudad. La familia, los hijos, la mujer. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, ¿según qué? Según la misericordia de Jehová para con él.
Hermanos, creo que en estos días el hermano Kevin nos enseñó algo de Lot, pero la misericordia, hermanos. El Señor realmente no ha hecho con nosotros como nosotros merecemos, sino que por su misericordia no hemos sido consumidos. Y esta familia fue sacada a prisa de aquel lugar, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Interesante, familias, para preservación de vida, para juzgar, para la creación, para establecer naciones. Pero yo quiero hacer una pregunta, hermanos. ¿Será que el Señor quiere familias salvas o no? Pues el Señor está contento con que la abuelita sea creyente, o la mamá es creyente, el papá no, o los papás son creyentes, pero los hijos no. No, yo lo que veo aquí es muy diferente. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. El propósito de Dios, hermana que me oyes, es que tu esposo, que es inconverso, sea un hijo de Dios. Hermano, el propósito de Dios es que tu mujer inconversa sea una hija de Dios. Hermano y hermana que me oyes, el propósito es que tus hijos sean hijos de Dios, que crean en la obra salvadora de Cristo y que sean familias completas que glorifican a Dios. Ese es el propósito de Dios. Hechos de los Apóstoles nos muestran algo de eso, hermanos. Quiero pensar un poco en el contexto de Hechos 16. Bueno, Pablo y Silas están encarcelados, los han golpeado brutalmente, están puestos en un calabozo. Luego un ángel del Señor aparece, los libera de la prisión y el carcelero, que cree que ellos han escapado, trata de quitarse la vida. ¿Recuerdan la historia? Se va a suicidar. ¿Y ellos qué le dicen? ¿Qué le dicen? No te hagas daño, estamos aquí, tranquilo. Pero es que los habían golpeado brutalmente, les habían reventado las espaldas y habían tratado muy mal a Pablo y a Silas. Pero ellos no actuaron de una manera descomedida con el carcelero. ¿Sabe qué le dijeron? Tranquilo, no te hagas ningún daño. Estamos aquí. ¿Saben cuál fue la reacción de este hombre? Se dice que se postró en tierra. ¿Qué les dijo a ellos? Versículo 30. Y sacándole les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? A mí esta pregunta, hermanos, me encanta. Yo creo que es una de las preguntas que más me gusta de la escritura, de la Biblia. Yo sé que aquí hay personas que no conocen a Cristo. Yo sé que aquí hay personas que si mueren hoy van para el infierno. Aquí hay personas que acuden constantemente a esta reunión, que tal vez leen la Biblia, que se congregan. Incluso puede haber personas que se han hecho bautizar, pero que no han entendido el plan de salvación. Y yo a esas personas les digo, por favor, haga esta pregunta, haga esta pregunta. La pregunta que encontramos ahora es cómo hacer dinero. Eso sale mucho por ahí en los anuncios de internet. Pero si hay una pregunta realmente importante, amigo, que me oyes, que tienes un familiar cristiano, es esta.
¿Qué debo hacer para ser salvo? Esta es la pregunta que tiene relevancia, que tiene importancia. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Ya hemos dicho, ¿qué se debe hacer para ir al infierno? Nada. ¿Usted qué tiene que hacer para ir al infierno? Nada. Porque la raza humana está contaminada de pecado y la paga del pecado es muerte. O sea, usted desde que nace tiene un futuro eterno en el infierno. Usted lo que tiene que hacer es algo para librarse del infierno. Señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿Qué pregunta más especial? ¿Qué le contestaron ellos? Versículo 31. Ellos dijeron, lleve el diezmo cada 8 días, ¿cierto? ¿No? Apréndase la Biblia de memoria. Vaya a una iglesia, reúnase. ¿Sí? Esas son las cosas que la gente hace para tratar de acercarse a Dios. ¿Sabe cómo se llama eso? Religión, religiosidad. Y eso no ha salvado a nadie, ni lo va a hacer nunca. ¿Sabe qué le dijeron ellos? Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Pero ¿en quién estaba pensando Dios cuando este versículo quedó aquí escrito? ¿Será salvo quién? Tú y tu casa. Sin duda, el dolor más grande que hay entre muchos de ustedes, hermanos, es porque tu casa no es salva. Insisto, no estoy hablando de los ladrillos. Cuando hablo de la casa es la descendencia. Las personas que más amamos, nuestros seres queridos. Pero ¿sabe qué es lo más triste? Que muchas veces no estamos pensando en ellos. No nos importa. No nos importa que vayan para el infierno. Porque nuestro testimonio, nuestra vida, nuestras prioridades no son el Señor. ¿Qué ven mis hijos? ¿Qué ven mis padres? ¿Qué ven mis hermanos? ¿Qué ve mi cónyuge? ¿Quién es realmente importante para mí? Los negocios, los estudios, las posesiones, la tecnología. Puede que nosotros no estemos pensando en ellos, pero les digo una cosa, hermanos, Dios sí está pensando en ellos. Dios está pensando en ese hijo calavera que llama usted, ¿cierto? Drogadicto, sea un homosexual, sea un ladrón, o simplemente sea un mentiroso. Es lo mismo. O un religioso. Es igual. Si no ha creído, si no se ha humillado ante el Señor que salva, si no ha creído en la obra redentora de Cristo en la cruz, pues esa persona va para el infierno. Pero lo más hermoso, hermanos, que yo veo a través de la palabra es que Dios piensa en esas personas. En el Antiguo Testamento un día el Señor dijo de la nación, dijo, los pensamientos que tengo son ¿para qué? De bien y no de mal. Y el Señor tiernamente está llamando a los corazones de esas personas. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Fácil, fácil. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Quién? Tú y tu casa. Eso es una cobertura automática de salvación para mis hijos, para mi mujer. ¿Necesariamente yo creo y quiere decir que toda mi casa va para el cielo? No. Pero ¿sabe qué significa eso? La gracia y la misericordia de Dios está en tu casa. Para el que crea, cree en el Señor Jesucristo tú, pero también tu casa tiene que creer. Esa es la idea del versículo. Ellos también tienen que creer. ¿Sabe qué dice el versículo 32? Y con esto corroboro que no hay una cobertura automática de salvación para la familia. Versículo 32 dice, y le hablaron la palabra del Señor a él y a quiénes más, y a todos los que estaban en su casa.
¿Sabe qué me da tristeza, hermanos? Que nosotros llevamos más de un año diciendo, hermanos, habemos un grupo de hermanos dispuesto a ir a sus casas. Ábranos la puerta de su casa para llevar el evangelio de salvación. ¿Sabe cuántas personas han levantado la mano? Ninguna, ninguna, ninguna. Y siempre hemos dicho lo mismo, ¿no, Faber Edwin? No necesitamos que nos reúnan una multitud. Nosotros no somos de multitudes, no nos interesan las multitudes. El que tiene 1000 cabezas de ganado tiene que alimentar las 1000 cabezas de ganado. Pero el que tiene 2 vacas tiene que madrugar a picarle pasto a las 2 vacas, ¿o no? Somos de multitudes, hermanos. ¿Nos mueve eso, la multitud? No. Tristemente, hermanos, ojalá nos animemos a decir, hermanos, yo tengo un hijo ahí en la casa. Yo tengo una vecina que estoy seguro que puede ir. Necesitamos más gente para predicar el evangelio. Si llegan 30, mejor o no. Pero si llegan 2, hermanos, se da cuenta la mediocridad, la poca visión que tenemos nosotros cuando Dios está interesado en ese hijo que tú tienes inconverso, pero usted misma, hermana y hermano, no se está preocupando por él. La iglesia se está disponiendo para ir y llevarles el evangelio. No es otra cosa que decirle, cree en el Señor Jesucristo. ¿A dónde tiene que poner la mirada? En Jesucristo. Es triste. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él. ¿Con quiénes? Con todos los suyos. Él creyó, pero ¿qué quiere decir esto? Que ellos también, ¿qué? También creyeron. Señor, no lo oí. El 4. El 34, dice el muchacho que leamos el 34. ¿Qué dice? Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Muy importante además ese versículo. Se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Encontramos hermanas que a veces nos dicen, ay hermano, mi sueño es ver un día a mi hijo caminando con el Señor. Ah, bueno, hermano, ¿y qué está haciendo para eso? No, nada. A veces dicen, estoy orando, pero venga, hermanos, hay que orar y hay que actuar. Hay que orar y hay que actuar. No es solamente orando, que eso también es una mentira que nos hemos creído. Yo me siento, me cuesta una maca orar y ya. Yo tengo que orar porque quiero sustentar a mi familia, pero tengo que salir a trabajar. Yo tengo que orar, pero yo tengo que darle testimonio. Yo tengo que propiciar momentos para que él tenga encuentros con el Señor. ¿Sabe que Primera de Corintios 7, hermano? Primera de Corintios 7 en el contexto habla del matrimonio. Dice la palabra del Señor en el versículo 14, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. La idea aquí es similar a la de Hechos de los Apóstoles. No es que la hermanita creyó en Jesucristo, se hizo bautizar, pertenece a una iglesia cristiana y el marido borracho que tiene, que le pega una pela cada 8 días, va para el cielo porque ella creyó en Cristo. Esa es la idea ahí.
Primera Corintios 7:14, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. ¿Cómo? ¿Santos? ¿Esos sinvergüenzas? ¿Qué querrá decir eso? Versículo 16. Esto nos aclara un poquito el panorama. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si, qué? Quizá, tal vez, harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salva a tu mujer? Creo que es primera de Pedro que dice que el marido puede ser ganado por la conducta casta y respetuosa de su mujer. No es echándole cantaleta, no es decirle que no beba más, es dando ejemplo con su propia vida, es llevando una vida que glorifique a Dios. Y quizás, pero eso sabe de qué me habla, hermanita, que usted sufre con ese esposo inconverso que tiene. Hermana, usted sufre con ese hijo inconverso que tiene, o tus padres. ¿Saben una cosa que es muy esperanzadora, hermana y hermano? Dios está pensando en esa persona. Dios tiene en sus planes a esa persona. Dios quiere que esas personas sean salvas y lleguen al conocimiento de Dios. ¿Es así o no? La pregunta es, ¿usted quiere? ¿Usted quiere? Así que amigo y amiga que me oyes en esta mañana, si usted hace parte de esa persona que Dios está diciendo hoy, quizás sea salvo, porque es que la bendición la tiene en su propia casa. Usted puede que sea un hijo rebelde, puede que sea una mujer rebelde, un marido rebelde, pero esa persona que está en tu casa es un hijo de Dios, es una hija de Dios. Y por la cercanía con esa persona usted puede llegar al cielo. No menosprecie las palabras del Señor a través de esa persona que está puesta en tu casa, posiblemente para llevarte a los pies de Cristo. No rechaces más ese llamado, ese mensaje de salvación, porque te digo una cosa, los planes de Dios es tenerte también a ti un día más allá del sol, como hemos cantado hoy. Pero los planes de Dios no riñen con sus atributos. Dios no es un atarbán, no es uno que te va a obligar a ir al cielo. Si vas al cielo es porque cree en el Señor Jesucristo, en la obra que Él realizó, que te puede salvar, te arrepientes ante Él. Eso es. No veo otra manera en la Biblia, hermanos, no la veo. Familias, ¿para qué más usó Dios las familias? Para liderar y santificar. Puede ser una nación en la antigüedad, puede ser una iglesia en la actualidad, pero Dios utiliza familias en ese propósito. Y estoy pensando en el servicio y en el ministerio. Familias que sirven. ¿Es importante las personas que sirven? ¿Es fácil servir solo? A mí me da mucho pesar con las hermanas que quieren servir, pero les toca servir solos, o hermanos. Y aún hay creyentes que uno de los dos sirve y el otro no sirve. Para nada prácticamente. Pero mira que el propósito de Dios es que las familias sirvan juntas.
Obviamente hay una responsabilidad personal, no me malinterpreten, hermanos. Hay un llamado personal, individual, a todos los llamados de su nombre, para la gloria de Él. Es personal, pero Dios quiere que las familias se involucren en el servicio y en el ministerio. Josué 24, vamos allá, hermanos, sexto libro de la Biblia, y vamos a pensar en un personaje que me encanta, es uno de mis personajes favoritos. Tengo varios, pero este es bien interesante. Josué 24 y el versículo 14 empieza con una palabra. ¿Cuál es? No escucho. ¿Cuándo es? Ahora. ¿Qué dicen las personas cuando les predicamos el Evangelio? Algunos se interesan y ¿saben qué dicen? ¿Que para cuándo? Para después. No, no, no. Después no existe. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. El mañana no existe. Pero en este contexto, pues han pasado, han poseído la tierra. Josué reemplaza a Moisés en esa misión y ya Josué está viendo las inclinaciones del pueblo. Un líder tiene que saber las inclinaciones del pueblo. Tiene que entender de alguna manera los propósitos y las tendencias del pueblo. Josué era uno que estaba consciente de eso. ¿Sabe qué les dijo Josué 24:14? Ahora pues, ¿qué les dijo? Temed, hermanos, temed. ¿Saben que esta palabra es clave en la vida del cristianismo? Yo conozco personas que dicen ser hijos de Dios, pero a legua se ve que no temen a Dios. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Hay personas que usted habla con ellos y este no le teme a Dios. Yo no puedo asegurar que no sea un hijo de Dios. A mí no me corresponde eso. Pero sí se ve a leguas que no le teme a Dios. Y es necesario temerle a Él. Porque Dios es juego consumidor. No tendrá por inocente al culpable. Es un Dios que la palabra de Dios dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Ay, es que Dios es amor, sí. Pero dice la Biblia, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y Josué les dice, ahora pues temed a Jehová. ¿Y qué más? Y servidle. ¿Sí ven el orden, hermanos? Hay personas que quieren servir, que quieren hacer cosas. Y es más, se disponen para servir. Hermano, ¿en qué puedo ayudar? No, no, no. El orden no es ese. Primero teme al Señor y después hará tiempo para servirle. No es al contrario. No es que usted venga y haga cosas y sin temerle al Señor. No, no. El orden es este. Temed a Jehová y servirle, ¿cómo? Con integridad y en verdad. Pero ¿sabe qué más hay que hacer? Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y ahí sí que servid a Jehová. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Temer. Cuando le temo al Señor, le puedo servir. Y ese quitar es un proceso. Es un proceso, hermanos. Nos estamos despojando de las cosas que traemos desde atrás, ¿sí o no? Y hay muchas que todavía son evidentes en nuestra vida. Los ídolos. Ídolos no solamente el muñeco que le ponen un velón. Ídolo es todo aquello que reemplaza a Dios, sea lo que sea. Hay que quitar los ídolos. Tristemente también muchas veces no los hemos quitado.
lo seguimos adorando. Y servid a Jehová. Versículo 15. Y si mal os parece servir a Jehová, la palabra servicio está una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, como mínimo en ese pasaje. Y si mal os parece servir a Jehová, mire hermanos, lamentablemente nos encontramos con creyentes que no sirven. Cuando el Señor le dice a Moisés que iba a sacar a la nación de Egipto, ¿cuál fue el mensaje para Faraón? Deja ir a mi pueblo, ¿para qué? Para que me sirva. En otra ocasión, para que me adore. Pero el servicio para nosotros ha estado en los planes de Dios siempre. Él quiere eso. Y si mal os parece servir a Jehová, una palabra que también me encanta. ¿Cuál es? Escogeos. Escogeos. Pregunta, ¿quién escoge aquí? ¿Quién? ¿Dios? ¿Quién escoge ahí, hermanos? ¿Quién? El individuo. Josué les está diciendo, escogeos. En términos de nuestros, escojan. Escojan. Muchos de ustedes han escogido la peor parte. El mundo, los deleites del mundo, las amistades. Y usted es libre de escoger, eso sí es real. Eso lo veo yo en la Biblia. El Señor siempre da la opción de escoger. Siempre. Escogeos, escojan. Hoy, ¿a quién sirváis? Y mire que las dos opciones están. Si usted no le sirve a Dios, usted le sirve al diablo. Si usted no está haciendo de bendición, si no está siendo útil en las manos de Dios, usted mínimo le está sirviendo al diablo. Eso es lo que dice acá. Escogeos hoy, otra vez, hoy, no mañana, hoy. ¿A quién sirváis? Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres. ¡Qué tristeza! Esto no es un supuesto, es una afirmación. A esos dioses a los que sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, porque nos llenamos de cultura, de moda, de influencia de allá. Estamos llenos de eso. Y eso es lo que estamos viendo acá. Pero hermanos, el final de ese versículo me llena de gozo. Porque él dice, escogeos, escojan ustedes, porque yo ya escogí. Ustedes verán si van tras los dioses o van tras del Dios vivo y verdadero. Es problema y cuestión de ustedes, les está diciendo Josué. Ja, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Él los puso a escoger a ellos, pero él ya había escogido. Él ya había escogido. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿De qué habla la casa, hermanos? De familias, de familia. Él quiere que todos estemos involucrados en sus negocios, ¿no? En los negocios de mi padre, ¿es opcional? No, me es necesario estar, me es necesario estar. Así, hermano, que cuando usted viene al culto y deja al niño viendo muñequitos o en la escuela de fútbol, mientras usted se congrega, usted le está diciendo a Dios, Dios, usted se equivoca. No es importante que la familia esté junta en los negocios de mi padre. Él puede estar allá en sus cosas y pues yo le sirvo solo. No, no, hermano, yo nunca he dicho eso. Claro que lo has dicho. No con tus labios, con tus actos. Cuando el muchacho se queda en la casa, cuando se queda en la cuadra jugando con los amiguitos, usted se viene solo. Saben que el Señor tiernamente sentó un niño en sus piernas y ¿sabe qué dijo? Dejad que los niños vengan a mí. Hermano, ¿qué estás haciendo con tu hijo?
¿Qué estás haciendo con tu hijo? Primera de Timoteo, hermanos, habla de la familia también y dice Primera de Timoteo 3:2, hablando de liderazgo, recuerden que Josué era un líder, un juez de la nación de Israel, y él les dijo, escojan, yo ya escogí, pero Dios piensa en las familias. Mire, Primera de Timoteo 3:2, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, porque está hablando de la mujer. ¿Qué tiene que ver la mujer en mi ministerio? ¿Tiene que ver? Según Dios, sí. Según Dios, todo que ver. Mi familia tiene todo que ver en mi ministerio. Versículo 4. Que gobierne bien su casa. Venga, pero que Dios, ¿qué le importa? Yo veré cómo soy en mi casa si aquí yo lo hago bien. ¿Funciona así? No. Dios se interesa en toda la familia. Dios se interesa en la integridad del líder, en el gobierno, en cómo ama y gobierna su familia. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, con toda honestidad. ¿Sus hijos están en sujeción? ¿Son honestos? ¿Quién define a qué horas pueden entrar a la casa? ¿Ellos o yo? Hermano, es que ellos no son creyentes, yo no los puedo, usted dijo que uno no los puede obligar a ir al cielo. Claro que no. Yo no los puedo obligar a ir al cielo. Pero en mi casa las reglas las pongo yo. Que tristemente eso no pasa en la actualidad. ¿Quién pone las reglas en la casa? Los hijos. Díganlo sin miedo, eso es lo que está pasando. Los hijos son los que dicen a qué horas entran, a qué horas apagan el televisor. Suelta la tablet, ya voy. Como que ya voy. Es que es ya. Es cuando a mí me dé la gana, no cuando él quiera. Dios se interesa en tus hijos y en tu mujer y en todo el entorno familiar. Versículo 5, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Yo estaba pensando en un versículo, segunda de Crónicas 31:17, si lo podemos poner ahí. Y estábamos pensando en el sacerdocio, en la antigüedad era semejante. Segunda de Crónicas 31:17 y 18 dice, también a los que eran contados entre los sacerdotes según sus qué, casas paternas y a los levitas de edad de 20 años arriba, conforme a sus oficios y grupos. ¿Qué pasaba con estos? Eran inscritos solos con todos sus niños. ¿Quién más? Sus mujeres, sus hijos e hijas, toda la multitud. ¿Sabe por qué? Porque con fidelidad se consagraban a las cosas santas. Qué lindo versículo, hermano. ¿Lo conocías? Qué lindo versículo. ¿Quiénes eran? Ellos, sus hijos, sus mujeres, toda la multitud. Porque con fidelidad se consagraban a las cosas. ¿Qué cosas? Santas. ¿Cuáles son las cosas santas, hermanos? Definitivamente las cosas de Dios. Se consagraban a las cosas santas. Tito 1:6 dice, el que fuera irreprensible, 1:6, el que fuera irreprensible, marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Señor se interesa en la familia. Él quiere que la familia sea honesta, que la familia sea unida. Hermanos,
Si el Señor se interesa tanto en mi familia, será menester, hermanos, que nosotros mismos nos interesemos por ella. Tengo más ejemplos. Si el Señor permitirá algún día, podemos continuar. Pero quiero pensar en la familia, hermanos. La familia que está en esta época prostituida, rota, ridiculizada, burlada. La familia, la familia. Es el blanco de Satanás, hermanos. Es el blanco de Satanás porque como dijo Google, la familia es la base de todo. Si destruye la familia, destruye todo. ¿Qué estamos haciendo nosotros, hermanos? Y al que no es un hijo de Dios, le decimos, métase a la cobertura de Dios, métase ahí, porque Él es la roca más alta que yo, el único que puede salvar. Estás a tiempo de meterse en la cobertura de Dios, bajo la mano del Todopoderoso. ¿Sabe qué dice Él? Que nadie nos puede arrebatar de su mano. Nadie, ni nada, nos puede arrebatar de su mano. Seguramente hoy estás en una condición de riesgo y de riesgo eterno. Seguramente has escuchado el Evangelio muchas veces, te ha entrado por acá, te sale por acá, estoy muy joven, tengo unos proyectos, tengo unos negocios, tengo planes, pero en esos planes no está Dios. Ya le digo que tu proyecto es un fracaso. Tu proyecto sin Dios es un fiasco, es un fracaso. Moisés un día le dijo a Dios, si no ha de ir tu presencia con nosotros, ¿qué le dijo? No nos saques de aquí, no vamos a ir a ningún lado. Qué rico, hermanos, poderle decir eso al Señor. Si tu proyecto no cuenta con el aval de Dios, sea el que tengas en mente, que yo no lo conozco, que yo conozco los míos y no conozco los tuyos. Pero si Dios no está en el proyecto, ya te digo que tu proyecto es un fiasco, es un fracaso. Aunque hagas plata, aunque logres aparentemente tus objetivos, ese no es el proyecto y el plan que Dios quiere para ti. Puede estar incluido, no dudo de eso, pero según lo que yo veo acá, Dios quiere que las familias le honren a Él, le teman, le sirvan. Y lo más hermoso es que quiere salvar toda la familia. Dios te quiere salvar a ti también. Y a tu familiar, hermana y hermano. Dios lo quiere salvar. Y quizás sea salvo por el testimonio que usted está dando. Oremos al Señor, hermanos. Podemos terminar ahí.